Podemos ponernos de pie una vez más y cantar esto que estábamos cantando. Mi corazón entona la canción. Jesús, cuán grande es Él, precioso Dios. Cuán grande es Él, Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Señor, te exaltamos. Jesús, te reconocemos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el nombre más alto, porque tú, Señor, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste, veniste a la tierra, tomaste forma de hombre y estando en la condición de hombre te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual el Padre te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy lo declaramos. Vamos, dilo conmigo: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ahora dilo para ti: Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, y yo lo reconozco como la autoridad suprema sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el mundo dice amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Jesucristo. Oh, Jesucristo. Jesucristo. Por unos segundos más, quédense de pie. Extiendan su mano hacia la pastora Sophie. Padre, gracias por un alumbramiento que viene, Señor, con gracia, con bendición. Gracias, Padre. Gracias porque tú, Señor, estás rodeando a Sophie hoy con tu bendición, Señor. Y este bebé, precioso bebé, te decimos: te esperamos. Te esperamos con gozo, te esperamos con nuestros brazos abiertos. Puedes salir del vientre con gozo, con paz, sabiendo que ya está siendo esperado y bendecido en el nombre de Jesús. Y gracias por la pastora Sophie. La bendecimos, Señor, en este día con la gracia para un alumbramiento maravilloso, sin problemas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Pueden tomar sus asientos. El viernes tuve el privilegio de dar una clase en Cristo para las Naciones. Hay aquí algunos de los chicos que estuvieron ahí, y la verdad es un honor extraordinario
cada vez que uno puede pararse al frente de un grupo de personas y compartir la palabra de Dios, les puedo decir que es con temor y temblor que lo hago cada vez que me paro al frente, porque la palabra de Dios es perfecta, pero nosotros somos tan imperfectos. Y cómo un ser tan imperfecto puede comunicar algo que es perfecto, bueno, solamente por el Espíritu Santo. Y así es que es con mucho gozo que estoy aquí, pero también con un gran sentido de responsabilidad. Y les estaba diciendo a los chicos de CFNI que recordé algo que John Wimber, que fue a la persona que Dios usó para iniciar un movimiento que se llama La Viña en todo el mundo, Dios lo usó para un derramamiento precioso del Espíritu Santo. Pero él decía, fue una persona que se conoció por su amor, no solamente a Jesús, sino su amor hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia. Él decía, todo creyente necesita 3 conversiones: convertirse a Cristo, convertirse a la iglesia y convertirse a la causa de Cristo. Y sabes que en esta generación en la que hay quizás tantos descalabros, tanta gente sintiéndose quizás desilusionada o defraudada por diferentes movimientos religiosos, por diferentes líderes, diferentes pastores, y de hecho algunas personas que dicen: yo amo a Dios, yo conozco a Jesús, pero no me congrego en ningún lado porque en las iglesias no he encontrado lo que yo estaba buscando. Y si bien puedo entender el dolor que hay en el corazón de una persona que se desconecta de una iglesia local porque ha sido defraudado o desilusionado, al final del día tenemos que tener una revelación, mis preciosos hermanos, una revelación de quién es la iglesia de Jesús, de quién es esa novia maravillosa que está siendo preparada, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos, la esposa del Cordero, como dice el Apocalipsis. Y qué increíble que nosotros podemos, cuando nos reunimos en un día como hoy aquí, podemos, yo no sé ustedes, pero las últimas semanas me he acabado no sé cuántas cajas de Kleenex, porque es palpable el sentir de la presencia de Dios y cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y mi ánimo para ti es: deja que el Espíritu Santo te revele la belleza, la hermosura, la gloria, la perfección de la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo a la iglesia Aliento, porque la iglesia Aliento todavía tiene muchas cosas que tenemos que seguir arreglando y mejorando. Me refiero a la iglesia de Cristo. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Mucho antes de que digas yo soy miembro de Aliento, tienes que tener la revelación que eres parte de la iglesia de Cristo. Y en esa revelación, wow, te puedes enamorar de Dios, de Jesús, de sus propósitos para ti. Así es que yo quiero que con esa perspectiva oremos, digamos: Señor, abre mis ojos, revela, Señor, a mi corazón la gloria preciosa de la iglesia, para que yo pueda, Señor, anhelar estar no solamente plantado, conectado como una rama de la vid, sino también valorar y apreciar a las otras ramas y a todos los que son parte de esta misma casa, en el nombre de Jesús. Wow. Y una última observación en esta línea: Dios ha estado cambiando muchísimo mi corazón. Me ha pasado por un proceso de humillación para que pueda yo volver mis ojos a casa, porque por muchos años mis ojos estuvieron en las naciones, y ese es el tiempo para todos volver nuestros ojos a la casa, y no solamente a la casa espiritual. Marido, es quizás tiempo de que vuelvas tus ojos a tu esposa y la mires como Dios quiere que la mires, que puedas redescubrir la gloria que Dios te dio cuando te dio a esa mujer, porque así dice la palabra: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No puedes decir que amas a la iglesia y menospreciar a tu esposa.
Así es que todo esto es parte de un proceso precioso que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, por favor, nadie se sienta aquí si tú eres medio bruto, no encuentro otra palabra, en cómo tratas a tu esposa. Por favor, no sientas que te estoy juzgando. Simplemente es parte de la obra que Dios está haciendo de tratar con cada uno de nosotros, cambiarnos y hacernos más a la imagen de Jesús. Y creo que lo que Marquito, Sofía han determinado ahora en esta nueva etapa para que nosotros aprendamos juntos la palabra verso por verso, porción por porción, es algo que nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros a comprender más profundamente un libro que es tan fundamental para cada uno de nosotros, porque ahí empezó todo, que es el libro de los Hechos. Entonces no lo leas o no lo estudies simplemente porque bueno, pues es como que la serie en la que estábamos y a ver después qué otra serie se les ocurre. No, este es el Génesis para nosotros. Este es el origen de la iglesia. Aquí es donde aprendemos todo, a hacer las cosas bien. Así es que si tú estuviste en estos domingos pasados, pues ya llevas una ventaja. Pero si hoy es el primer domingo en el que estás aquí, empieza leyendo Hechos capítulo 1 verso 1 en tu casa y te vas poniendo al corriente. Vamos a leer juntos capítulo 2 versos 14 al 21. Ya se acuerdan que la vez pasada el pastor Gabriel nos hablaba acerca de cómo cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, esas otras lenguas no eran solamente lenguas angélicas o lenguas celestiales, que por supuesto cuando oramos en lenguas algunas veces oramos en esas lenguas, pero también yo conozco personas, de hecho yo lo presencié cuando era un adolescente. Acababa yo de recibir a Cristo, estábamos en la Ciudad de México en una iglesia y una joven que era parte del grupo no sabía ni una sola palabra de inglés. El Espíritu Santo la llena y en medio de una reunión de adoración ella estaba y de repente empieza: oh, Lord God Almighty, we worship you, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Bueno, no sé exactamente si estaba, no me acuerdo si estaba diciendo esas cosas, pero a lo que me refiero, no sabía ni una sola palabra de inglés y de repente empezó a hablar en lenguas. Eso es lo que pasó en el libro de los Hechos. Por eso es que los que venían a las fiestas en Jerusalén, a la fiesta de Pentecostés, los oyeron hablar en su propio idioma, y por eso te puedo asegurar que muchos de ellos tenían lágrimas en sus ojos mientras escuchaban a estos hombres que nunca habían ido a la escuela. Los escuchaban hablar en sus propios dialectos acerca de Jesús, del que había venido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero no solamente nos amó para venir a decírnoslo, sino lo demostró dando su vida en la cruz. Él fue torturado, fue golpeado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero él no solamente dio su vida, murió, fue sepultado, sino al tercer día resucitó y fue levantado de entre los muertos. Todo esto ellos estaban profetizándolo, declarándolo mientras oraban en lenguas que ellos mismos no entendían. Qué misterio tan increíble. Y es en este contexto de miles de personas que estaban escuchando este fenómeno que el apóstol Pedro se pone de pie y empieza diciendo, verso 14: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En algunas versiones dice la hora tercera, porque el día empezaba a las 6 de la mañana. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y esta es la primera de 3 veces que el apóstol Pedro se refiere a las escrituras, porque acuérdense ustedes que para ellos las escrituras era lo que estaba en los rollos que habían sido dejados por
aquellos que por el Espíritu Santo escribieron desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Esas eran las escrituras para ellos, el Antiguo Testamento, como le llamamos. 3 veces el apóstol Pedro se refiere a las escrituras y dice en el profeta Joel, él está citando al profeta Joel: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todos decimos amén. Algunos de nosotros estábamos acostumbrados a repetir: esta es palabra de Dios, y respondíamos con una exaltación al Señor. Creo que no está mal que al final de una escritura digamos: esta es la palabra de Dios. Esto no son los pensamientos humanos. Por eso, una vez más, les afirmo, Marquito, Sofi, por el impulso del Espíritu Santo, para que estudiemos juntos las escrituras y no solamente hablemos de mensajes que tienen punto 1, punto 2, punto 3, punto 25 y ya en el 24 ya se te olvidaron los primeros 10, sino que hablemos la palabra. Pedro, el hombre que estaba predicando. Wow, ¿cómo me identifico yo con Pedro? Impulsivo, bruto, que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote porque no aguantó el enojo, pero con un buen corazón. Al final del día, eso es lo que Dios ve. Pedro había sido profundamente transformado. Un hombre que había negado a Jesús 3 veces por temor, ahora estaba de pie delante de la multitud y les dice: ¡hey, todos escúchenme! Era muy reciente que Jesús había sido arrestado, juzgado, brutalmente castigado y puesto en una cruz para que todo el mundo viera el castigo para el que se oponía al reinado del César. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para redimirnos, pero no podemos negar que era parte de todo un show que los romanos estaban haciendo para tratar de darle un escarmiento a los judíos y decirles: ni se les ocurra soñar con su libertad. ¿Por qué? Porque Roma, como ya sabemos, aún en el Apocalipsis, está conectada con una serie de sistemas políticos, religiosos, aún financieros, que tratan de ahogar el propósito de Dios en tu vida. Y yo quiero decirte, esta iglesia se llama Aliento porque es la respuesta de Dios para aquel que se está asfixiando bajo el peso, bajo el yugo del faraón, que te dice: tienes que hacer más ladrillos y tienes que ganar más dinero y quién sabe cómo le vas a hacer para pagar todas las deudas que tienes, pero tú no puedes dejar de trabajar, y si eso quiere decir que vas a tener que dejar de ir a la iglesia, pues ni modo, pero tú tienes que seguir trabajando. ¿Y cuánta gente se asfixió? ¿Cuánta gente se murió porque se desconectó del propósito de Dios? Por eso Pedro, cuando se levanta, es tan extraordinario ver que es un hombre transformado, proclamando que Jesús es el Rey valientemente. ¿Qué le pasó a Pedro? Obviamente Pedro fue beneficiario de la gloria que Dios derramó en el Espíritu Santo, y esta gloria comenzó un proceso de profundo arrepentimiento. Más adelante vamos a ver cómo es increíble
que este arrepentimiento trajo a 3,000 personas en un solo día, los trajo a la iglesia. Eran 120 y en un solo día de 120 pasaron a ser 3,120. A ver, échate ese trompo a la uña, como se dice popularmente. ¿Cómo le haces para administrar una iglesia? ¿Cómo le haces para crear sistemas, para crear procedimientos, para crear órdenes y todo lo que se necesita para establecer todo un liderazgo que se necesita para cuidar de 120 a 3,120? Solo el Espíritu Santo puede hacer algo así. Pero yo te digo, escucha lo que voy a decir. La mente, tu mente y lo que tú piensas, es más, no solamente lo que tú piensas de mí o de la persona que está sentada junto a ti, sino lo que piensas de Dios, lo que piensas de los propósitos que Él tiene para ti, de lo que piensas de este país, de lo que piensas de este gobierno, de lo que piensas del presidente, de lo que piensas de todo y de todos. La mente no es solamente un pensamiento intelectual, sino que incluye el entendimiento, la conciencia moral, la voluntad y la percepción espiritual que cada persona tiene. Por eso el arrepentimiento, que en el griego es la palabra metanoia, implica un cambio de mente. Cambio de mente. Nosotros estamos acostumbrados a por mi culpa, por mi gran culpa. Y el arrepentimiento como que lo conectamos con remordimiento o con culpabilidad. Pero el arrepentimiento, primero que nada, mis hermanos preciosos, primero que nada el arrepentimiento tiene que empezar aquí. Antes de empezar con los golpes de pecho, porque no puedes llegar a darte golpes de pecho que vaya que cuando te arrepientes, vaya que te los vas a dar. Pero no te los puedes dar sincera y genuinamente si primero no ha habido un cambio en tu mente y en tu pensamiento, en que empiezas a entender cosas que antes no entendías, y de ver a una persona y juzgarla y decir, ese está borracho, mira esos cristianitos, esos aleluyas y no sé qué, y te burlas y les chiflas y de pronto empiezas a ver las cosas desde una perspectiva que no las habías visto antes. Y dejas de estar mirando a la persona y decir, pues si ese es cristiano, no, pues yo con razón no quiero ser cristiano. Si mira nada más cómo vive y todavía medio dice groserías y todavía medio toma y hace esto y lo otro, y no se dan cuenta que esa persona está en un proceso de arrepentimiento él mismo. Pero eso no descalifica la gloria de aquel Dios que lo amó a él y te amó a ti de la misma manera, para llevarte a un propósito eterno y sobrenatural más allá de tu capacidad. Oh my goodness. Por eso, mis queridos hermanos, cuando Pedro les recuerda lo que dice el profeta Joel en los postreros días, derramaré de mi espíritu, no les está hablando de un avivamiento, les está hablando literalmente del cumplimiento de una promesa que Dios había hecho para cambiar radicalmente el rumbo de la historia. Porque cuando el Espíritu Santo fue derramado, para siempre cambió el rumbo de la historia. Ese evento se convirtió en el punto de inflexión más importante, no solamente porque cambió la forma en la que el ser humano se relacionaba con Dios. Dios ya no estaba detrás de un velo. Tú puedes ahora acercarte. Por eso me encanta lo que mi vida hace rato dijiste. Dios te escucha. No importa cómo estás, no importa cómo te sientes, no importa si piensas que eres espiritual o no eres espiritual, o si eres un buen cristiano o no un buen cristiano. El hecho de que tú quizás no seas un buen cristiano no hace que Dios sea sordo, o que empieza, Padre, yo sé que no me he portado bien, nomás quería decírtelo. Así a veces pensamos que le hace Dios, ¿no?
que no quiere oír lo que tenemos que decirle. Yo sé que hay algunas escrituras que dicen me van a invocar y yo no los voy a escuchar, pero tienes que entender el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y el contexto de lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo está siendo derramado, mis preciosos hermanos, para quitar el velo de en medio. Y eso quiere decir que ya no es la calificación humana lo que determina qué tanto te puedes acercar a Dios, sino es lo que el sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo mismo, hizo para abrir el velo, es más, rasgar el velo de arriba abajo, para decirte: todos los hambrientos y todos los sedientos, vengan, acérquense. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el verbo derramar, por cierto, en su expresión más amplia en el griego original, tiene la idea de una abundancia, de plenitud, que no está limitada nada más como: ok, el Espíritu Santo viene y cae sobre Galo, ¡ay! Y empieza Galo a sacudirse y wow, empieza a ser profundamente bendecido, y los de la fila de atrás ni sintieron nada, y los de acá dicen, nomás lo miran y dicen que ese quizás está medio loco, mira cómo está temblando. ¿Y cuántas veces hemos hecho el derramamiento del Espíritu Santo algo individualizado y que depende de si la persona es sensible o no es sensible, o depende de si esa persona se preparó o no se preparó, o si ayunó o no ayunó, o si ha estado buscando a Dios o no ha estado buscando a Dios? Y no nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo se derrama es algo que va a cubrir a todos, independientemente de su condición, de su posición, independientemente si son sensibles o no, independientemente si son sanguíneos, flemáticos, coléricos, melancólicos o sangrones. El Espíritu Santo va a llenar a cada persona, se va a derramar sobre toda carne. Yo no sé si eso les anima. Yo estaba orando y diciendo: Señor, oh, wow. Y no te olvides que dice: tendrán visiones los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Tendrán visiones. ¿Estás listo para que Dios te dé más visiones? Y no estoy hablando de: es que tengo la visión de un negocio, o tengo la visión de esto. Digo, está bien, pero estoy hablando de cuando vas caminando y de repente se descorre un velo y empiezas a ver cosas que antes no veías sobrenaturalmente. Empiezas a ver los cielos abiertos, empiezas a ver la verdadera razón que esa persona está en opresión. Wow. Y dice: ¿y los ancianos? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, yo estoy así como entre joven y anciano, pero dice: los ancianos soñarán sueños. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, mis queridos hermanos que ya tienen canas en la cabeza, sí o no, la vida nos ha golpeado muchas veces tanto que decimos: no, ya, ahí muere, ya me calmo, ya no voy a seguir soñando, ya no voy a seguir teniendo estos sueños maravillosos de lo que podría ser. Este manto de muchos colores como el que le dieron a José, no, ahí te lo dejo porque ese me ha causado muchos problemas. Y dejas de soñar. Y el Señor te dice: te voy a hacer soñar otra vez. Vas a soñar cosas que no es posible que tú las sueñes por ti mismo. Aún si comiste mucha pizza la noche anterior, mi hermano, mi hermana, Dios te va a dar sueños que te van a mostrar los propósitos que Él tiene para ti. Y vuelvo a repetir, no son sueños que tienen que ver con: es que sí, tengo el sueño de un negocio. Está bien, pero estoy hablando de propósito. Un negocio no es lo mismo que el propósito.
un negocio te puede ayudar a cumplir tu propósito como una de muchas herramientas, pero a menos que conozcas tu propósito, el negocio, al ratito vas a decir: nada, ya me compliqué mucho, ya mejor lo dejo, y lo tiras todo. ¿Por qué? Porque el negocio no es lo mismo que propósito. Si Dios te está despertando y te está dando sueños, y para que esos sueños se cumplan, entonces te va a dar ciertas estrategias. Y un negocio, eso es diferente, porque así vas a poder enfrentar aún los tiempos de vacas flacas. Qué extraordinario que Dios está derramando su espíritu sobre esta casa. Hechos capítulo 2, verso 22. Continuamos con la lectura. Dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, y la segunda cita del Antiguo Testamento, que viene del Salmo 110, por cierto: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y mis hermanos, no podemos ignorar, no podemos olvidar que el corazón de todo el mensaje de Pedro a esta multitud, que seguramente eran muchos más de 3,000, porque 3,000 se convirtieron, pero no es de todos la fe. Eran muchos más de 3,000, y todos ellos, mirando el fenómeno, escuchaban a Pedro. Y Pedro, escúchame, esto es súper importante. Pedro no perdió tiempo tratando de explicarles: es que esto que están viendo es que es por el Espíritu Santo, y algunas personas son más sensibles que otros, y algunos hablan en lenguas y otros no, y esto es como un fenómeno, pero no se distraigan por esto, pero échenle ganas. Y Pedro no perdió tiempo. Pedro se enfocó en el corazón del evangelio. ¿Y cuál es el corazón del evangelio? Jesús, sus obras, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Oh, escúchame, sin Jesús no hay Espíritu Santo. Sin sus obras, sin sus milagros, sin su sacrificio, sin su muerte, sin su resurrección, sin su sangre presentada delante de Dios en el santuario celestial, no habría venida del Espíritu Santo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, no me malentiendan, porque el precioso Espíritu Santo debemos de honrarlo, y hoy lo honramos porque Él está con nosotros. Pero yo creo que Él nos está guiando a entender que cuando Jesús es exaltado, cuando Jesús es levantado, Él se derrama aunque no se lo pidamos. Cuando Jesús es exaltado, Él viene para llenarnos, para darnos paz. Él es el consolador precioso. Por eso, si me acompañan por unos breves momentos en Hechos capítulo 10, el verso 38 y el 44 confirma esto que te estoy diciendo. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dentro del mensaje que estaba siendo predicado, dice en el verso 44, wow, me encanta esto.
mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, ni siquiera el Espíritu Santo se esperó a que Pedro dijera: ok, ahora cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Él todavía estaba predicando y el Espíritu Santo vino. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y esto nos muestra que si tú y yo nos enfocamos en exaltar a Jesús, en exaltar su obra, su sacrificio, que Él dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores, Él vino, nos amó, de tal manera nos amó que pagó el precio por nuestra salvación. Cuando nosotros volvemos a la pureza del Evangelio, a la sencillez del Evangelio, el Espíritu Santo viene. Te aseguro que ángeles de Dios empiezan a acercarse y empiezan a prestar oído a lo que estás diciendo, porque les encanta ese tipo de conversación. El ministerio de Jesús fue respaldado públicamente por el Padre. Milagros, señales, prodigios. Sus milagros eran prueba de que el Padre estaba con Él. Pero aún así no era suficiente que Jesús sanara a los enfermos, aunque resucitara a los muertos o los leprosos fueran limpiados instantáneamente. Era necesario en el plan supremo de Dios que Él fuera a la cruz, que derramara su sangre, que muriera en nuestro lugar y que después fuera resucitado al tercer día. Era necesario. Y aquí escúchame, por favor. La crucifixión era necesaria, pero el hecho de que era necesaria no quita el hecho de que hay una enorme responsabilidad humana de por qué Jesús tuvo que ir a la cruz. En otras palabras, si tú no asocias tu propia vida y tu propia conducta con lo que sucedió en la cruz, muy probablemente nunca entiendas por qué era necesario que Jesús viniera. ¿Por qué cantas noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor en diciembre? ¿Por qué cantas lo que cantas? Quizás nunca vas a entender profundamente por qué lo cantas si no te responsabilizas personalmente por lo que le sucedió a Jesús. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el momento más oscuro de mi proceso, en el año 2020, yo estaba arrodillado en mi habitación sin poder. Ya me había agotado completamente, no podía ni siquiera orar. Me arrodillaba y lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y en mi corazón, porque dice la palabra, cuando todavía no está la palabra en mi boca, he aquí tú la sabes toda. Y eso me daba ánimo, porque había tantas cosas adentro de mí que quería decirle a Dios, pero ya no tenía ni palabras para decirle. Y en ese momento, no te lo puedo explicar si fue una visión, si fue algo que vi con mis ojos físicos o simplemente con mi corazón, pero vi a Jesús clavado en la cruz con un rostro de agonía. Yo estaba en agonía, pero cuando vi a Jesús con un rostro de agonía, me di cuenta de qué me estoy yo quejando. Cuando lo vi a Él sufriendo, y en ese momento, ahí estando yo de rodillas, empecé a ver
y vuelvo a repetir, no te lo puedo explicar, pero como si costras de suciedad, de cosas malas que había en mí, empezaran a despegarse de mi vida, salir de mi vida y pegándose en el cuerpo de Jesús que estaba ahí clavado. Y cada vez que algo sucio de mí salía de mi cuerpo, de mi alma, y se pegaba en el cuerpo de Jesús, yo veía que Él hacía así como si algo más volviera a pegarle. Y te puedo decir que en ese día lloré todas las lágrimas que podía yo llorar. Y encontré en ese momento la paz que estaba yo necesitando para poder seguir adelante en este proceso que no se terminó allí. Pero cuando entiendes que la palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si tú no lo haces personal, si tú no conectas lo que Jesús sufrió con tus propias fallas y tus propios pecados, nunca vas a poder entender por qué era necesario que Él viniera y sufriera por nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando se derrama, antes que hacerte temblar, y conste que a mí me gusta temblar, antes que caerte al piso y vibrar ahí en el piso, y conste que a mí también me gusta eso, pero cuando el Espíritu Santo se derrama, lo primero que hace es ayudarte a mirarlo a Él. Míralo a Él, levantado, porque Él dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Y Él estaba hablando no solamente de su exaltación, sino estaba hablando de cuando Él era levantado en el madero, levantado en la cruz, como fue levantada la serpiente en el desierto cuando Moisés levantó esa vara, y la gente que miraba ahí eran sanados del veneno de las serpientes. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo: todo aquel que levanta sus ojos y me mira a mí. Por eso, oh precioso Espíritu Santo, te deseamos, pero no te deseamos solamente para sentir rico, te deseamos para que nos lleves a Jesús. Te deseamos para que nos lleves a Jesús. Vamos, díselo Espíritu Santo, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Vuelve mis ojos a Él, vuelve mi corazón a Él. Espíritu Santo, oh Espíritu precioso de Dios, Espíritu precioso de Dios. La crucifixión de Jesús parecía una derrota, pero siempre fue parte del plan perfecto de Dios para salvarnos. Este plan sería consumado cuando el Padre resucita a Jesús. Él vive hoy, mis amados. Jesús vive hoy. Jesús vive hoy. Jesús vive hoy. Vamos, dilo con tu boca, con tus palabras. Jesús vive hoy. Jesús vive hoy. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie conmigo y di: Jesús vive hoy. Oh, Shaya la barándale. Siento que, primero que nada, gracias. Este servicio, siento en mi espíritu que está siendo dirigido para un momento en este lugar. Y sentí el Espíritu Santo que va a quebrar un espíritu
de religiosidad. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, dice en Romanos 5:8 que cuando éramos pecadores, Jesús dio a su Hijo, Dios dio a su Hijo Jesús para que podamos ser salvos. Y lo que el Espíritu Santo cuando viene nos afirma y nos recuerda que en nuestro peor momento Dios envió a Jesús. En mi peor momento, en tu peor momento, Dios extendió su mano y te amó. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque cuando entendemos esto, que en mi peor momento, en tu peor momento, Dios te extendió su mano y te ama y te llena. Cualquier otro día después de ese, no vas a cuestionar si Dios te ama. No vas a cuestionar que si porque caíste ayer o antier, Dios todavía te ama. Eso es un espíritu de religiosidad. Entonces en este momento el Espíritu Santo siento que está en este momento para romper un espíritu de religiosidad que te dice condenado eres por tus errores. Porque en Romanos dice que cuando eras, hay aquí alguien que reconoce a Jesús como su Salvador. Ya no eres condenado por tus errores. Y el enemigo te está tratando de recordar de eso. Y el Espíritu Santo está diciendo: fuera espíritu de religión, fuera espíritu que por tus hechos tú puedes ser salvado. Por eso Jesús fue a la cruz. Y en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está siendo derramado, porque es algo que tienes que entender en tu mente y en tu espíritu. Entonces siento que si puedes soltar una oración para romper el espíritu de religiosidad, para ser renovado en nuestra mente y terminar adorando a Dios. Amén. Escucha, hay una diferencia entre un espíritu de religiosidad y el genuino espíritu de arrepentimiento. Y la diferencia es que el espíritu de religiosidad conecta lo que estás sintiendo, que generalmente es vergüenza, culpa, desilusión y todas las emociones conectadas con tus fracasos pasados, y usa eso para hacerte sentir miserable. Y escúchame, por favor, escúchame. Y para que tu reacción sea: ¿cómo puedo yo castigarme a mí mismo? ¿Cómo puedo yo mostrar que estoy verdaderamente arrepentido? Y buscas la manera de autocastigarte. Y cuando haces eso, estás renunciando a la provisión que el Padre hizo a través de Jesús. Y por eso el verdadero arrepentimiento es mirarlo a Él y dejar que Él lleve tus pecados, tus culpas, que salga toda la podredumbre de tu interior y sea puesta en su cuerpo. Y que entonces en ese momento, con profunda gratitud, tú digas: Jesús, yo creo que tú viniste a la tierra, tomaste forma de hombre, y estando en la condición de hombre, fuiste a la cruz, y en la cruz llevaste mis pecados y sufriste mis dolores. Y hoy yo te entrego mi vida, confieso todo el mal y lo saco de mí, lo pongo a los pies de tu cruz. Y hoy confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo y di conmigo: renuncio a autocastigarme, renuncio al autodesprecio, renuncio al automenosprecio. Perdóname, Señor,
por querer castigarme a mí mismo y no reconocer que Jesucristo ya fue castigado por mis pecados, ya sufrió por mis dolores. Y hoy confieso: Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y yo recibo el perdón de mis pecados, la libertad de la esclavitud. Yo soy libre, yo soy libre. Vamos, dilo: yo soy libre en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh. Vamos a cambiar. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, dilo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Oh, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh. ¿Pueden extender sus manos? Yes. Yes, thank you, Jesus. Ora esto conmigo. Espíritu Santo, te entrego mi autosuficiencia. Te entrego todo espíritu de religión. Ayúdame a través del Espíritu Santo a saber que soy amado, que soy aceptado, a pesar de mis errores, a pesar de mis deficiencias. Espíritu Santo, afírmame. Entrego toda religión y entro en relación con ti, Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén. Los bendecimos, familia, los queremos. Muchas gracias a mis papás, los pastores fundadores, por estar aquí y ayudarnos. Si quieres recibir oración, puedes pasar adelante. Sé que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Sé que hay gente que necesita ir por sus hijos, pero hay que seguir cantando un poco más.
Y si quieres quedarte aquí adorando o necesitas oración, por favor, pasa adelante. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, y yo solo sé. Yo solo sé, y yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Él me ama, y yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, ya no soy. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama y yo solo sé que Él es mi Padre